Te alabamos. Bueno, gracias al Señor por este nuevo día. Jenny, muy buenos días. Mi pastora Jenny, muy buenos días. ¿Tú me estás escuchando bien? Abre tu micrófono, por favor. Bueno, muy buenos días a nuestra amable audiencia. Se había cortado la... pero ya volvimos. Ya estamos aquí de nuevo, estamos gozosos, llenos de amor de Cristo, eh, llevando la palabra de Dios, esa palabra de Dios que no añade tristeza, que nos da vida y vida en abundancia. Queremos saber cómo están ustedes, cuál es, por qué, cuándo. Siempre es así, cuándo, por qué. Eso es un mover del espíritu, el cuál, el por qué, para qué estamos en este mundo, por qué Dios está haciendo tantas cosas en estos tiempos, por qué están los ríos tan revueltos. Bueno, pues porque viene el Señor, viene el Señor Jesucristo. ¿O no es así, querida Jenny? Que el Señor Jesucristo está, su venida está cerca. ¿Mm? Queridos, es impresionante cómo se acortan los tiempos, pero al acortarse los tiempos, todos estamos en el proceso.
de vivir en esta... Bueno, aquí tenemos una invitada. Estoy inspirando más invitados, ¿cómo les parece? Eh, Estos invitados todos los días son bienvenidos a nuestra sala. Qué rico es contar con ustedes, contar con nuestros invitados que vienen a orar, a ayudarnos en las lecturas, a, a ver las formas de otro tiempo, ¿cierto? Porque a veces decimos, bueno, ¿y por qué tal cosa? ¿Y suceden estas cosas? Blanquita. Pues porque estamos acá, pues que estamos enseñando la palabra de Dios. Que estamos enseñando, bueno, en las de 4 a 5 se enseñan los salmos. Estamos terminando otra vez los salmos. ¿Sabe cuánto llevamos estudiando los salmos? 5 años. Pero un pequeño como tiempo en que Dios nos puso a estudiar el año pasado. Estuvimos estudiando todo lo que fue Ageo, el profeta Ageo. Estuvimos estudiando hasta Miqueas. Estuvimos estudiando los profetas. Estos profetas nos enseñaron muchísimo. Entonces me quedó desde el Salmo 134 hasta el 150. Entonces cuando tengo un espacio voy enseñando estos salmos. Los vamos profundizando y los vamos enseñando. Pero ahorita estamos en el trabajo de aprender Efesios, de enseñarlo, de estudiarlo. Y ya vamos en el versículo, pues ayer estábamos estudiando Efesios 6 y estábamos estudiando cómo servir a Dios, cómo es un buen servidor de Dios, quien hace sirviendo con buena voluntad, ¿cierto? Dice que nosotros debemos servir con buena voluntad al Señor, porque si servimos de mala voluntad, todo lo que hagamos para Dios tiene que ser de buena voluntad del Padre, del Hijo. Esa buena voluntad nos ayuda a nosotros a entrar, a entrar que, a entrar a en estos moveres, ¿cierto? Bueno, tenemos aquí a nuestra Jenit, pero si es tan amable Jenit, me puede decir que me puede dar un resumen de esto de que pasó en Hechos, todo en Efesios. Cuénteme un poquito cómo le ha parecido esto. Jenit, creo que Jenit está un poquito distraída, ¿será? Bueno, sigamos acá. Qué bonito es el Señor, qué amable es su presencia. Cómo necesitamos de su amor, de su misericordia. Cómo necesitamos que las personas entiendan que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Mm? Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es maravilloso, pero también es bondadoso. Y Dios te ama a ti con toda, querido. Entonces aquí dice, sabiendo bien que cada uno que hiciere bien, hiciere eso, recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. O sea, no importa si tú estás allí con una esclavitud, estás ayudando a una persona, no te sientes bien correspondido, te sientes anulado, te sientes triste, te sientes agobiado. ¿Sabes? Esa persona lo más que puede hacer es clamarle a Dios, porque Dios siempre tiene un
¿cierto? Dios siempre tiene a alguien. Dios siempre tiene a alguien. Dios siempre tiene a alguien quien nos puede ayudar. Dios siempre tiene a alguien que te puede servir. Dios siempre habla con un interesado en ayudarte. Y ese es el Señor el cual servimos. A Dios al que servimos es el que es nuestro ayudador, nuestro colaborador. Él es el del pronto auxilio, ¿cierto? Entonces dice, no sirviendo al ojo como lo que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Entonces allá está hablando, vamos a llegar, dice que la clave es la sumisión. Y yo confieso de verdad que ser sumiso no ha sido fácil. ¿Para quién es fácil ser sumiso? No es fácil, la sumisión no es fácil. Dice, la clave es la sumisión. Muchos lectores han tenido problemas con los consejos de Pablo. Da los párrafos siguientes. Esta es la primera oración que establece el trono a causa de nuestra reverencia por Cristo. En otras palabras, en cualquier relación humana, la esposa y el esposo de los hijos y de los padres, los esclavos y los amos. Hay un tercer partido incluido el Cristo mismo. Pablo nos exhorta a conducirnos con la relación de la luz misma del Espíritu de Cristo. Dios nos está exhortando, ¿cierto? Dios nos está animando, Dios nos está hablando, Dios nos está llevando por un camino donde nosotros también tenemos que ser. Bueno, aquí yo me voy a quitar esto porque ya me dio calor. Aquí en la madrugada estaba haciendo un frío tremendo en la madrugada. Estábamos aquí con una temperatura muy bajita y, y realmente esa temperatura nos ayuda. Estábamos en una temperatura bajita y estaba haciendo muchísimo frío, ¿cierto? Entonces por eso uno se pone la super chaqueta para estar ahí. Pero entonces aquí dice que Dios exhorta a través de Efesios para que los padres, los hijos, sean personas que le sirvan de buena voluntad. El hijo le puede servir a su papá de buena voluntad. La madre le puede servir a su hijo de buena voluntad. Yo lo hago de buena voluntad. Yo le ayudo a mi hija con buena voluntad. No lo hago por obligada, no lo hago porque no, es de buena voluntad. Dice que no sirviendo al ojo. O sea, Pablo está diciendo no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como los siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo la buena voluntad como el Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre, y vosotros vamos a hacer como ellos, como lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es de vuestros cielos, y que pasa, y que para Él no hay acepción de personas. Para Dios no hay acepción de personas. Le damos la bienvenida a Roxana. Muy buenos días. Muy buenos días, Roxana. Ella se encuentra allí en Chile. ¿Qué opinas, Roxana? Puedes abrir, si quieres abrir el micrófono. Si no puedes abrir, pues tú me dirás. Pero lo que está hablando Efesios es, aquí dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos con toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Dice que la armadura de Dios en Efesios incluye con todo una concisa comparación, quizás inspirada por la imagen del soldado romano que vestido con su armadura patrullaba el lugar, ¿cierto? Estaba patrullando el lugar. O sea que esto fue inspirado en los soldados de Roma. O sea, esta armadura fue inspirada en los soldados de Roma, ¿cierto?
dice que vestidos con la armadura que patrullaban. En Pablo estaba preso. Pablo veía la vida cristiana como una especie de combate. Quería que sus lectores se comparasen para combatir con el enemigo peligroso. La única arma ofensiva que menciona es la espada del Espíritu. Todo lo demás era usado para la defensa. ¿Qué les parece? Como Pablo usaba la armadura de Dios y cómo la enseñaba, ¿cierto? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo y contra huestes de maldad espirituales en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado estar firmes. Estar firmes, pues bien, ceñidos con vuestros lomos, con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Siempre se me van porque no alcanzan a esperar. Cuando estoy yo aquí aquí como anfitriona, pues me toca estar atentos de la entrada. Entonces hay veces que se me alcanza a ir el invitado. Entonces dice, por tanto tenemos que tener, dice, porque no tenemos nuestra lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, hoy vamos a hacer un pequeño recorderis de las primeras normas de convivencia que hizo Dios a través del pueblo que él escogió. Y un pueblo que fue escogido fue a través de Abraham. Abraham fue escogido desde una familia de 12, de no sé cuántas personas, en este momento no recuerdo. Él fue escogido solo, no fueron escogidos ni el papá, ni la mamá, ni los hermanos, no fueron escogidos ni los hijos, ni los nietos, fue escogido él solamente. Pero él se llevó a su sobrino muy querido, Lot. Pero Lot no correspondía a esa invitación. Él tenía que salir solo. Dios le dijo, tienes que salir solo de tu tierra y tu parentela. Y te mostraré la tierra que voy a dar. Entonces, ¿qué dice? Por lo tanto, luchar. Aquí Dios nos está enseñando a través de la armadura de Dios. Es que hay huestes de maldad, ¿sí? Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas de este siglo, que están en las regiones celestes también. Pero ¿dónde habitan estos principados? ¿En el aire? ¿En las cosas? No, habitan las personas. Regiones celestes. Por eso decía, cuando subamos a adorar al templo, en los lugares altos. ¿Y dónde estaban las regiones celestes? En los lugares altos. Allí también se estaban ofreciendo sacrificios de niños, adoración a ídolos, adoraciones a estos. Por eso él decía así. Pero era como una forma de referirse esa población que está en el sitio alto, esa población está contaminada por muchos principados, por muchas potestades, por muchos gobernadores de tinieblas. Eso era que estaban en qué? En personas. Y estaban dañando esa población. Entonces cuando Dios sacó a Abraham,
no los sacó sino con su esposa Sara. Los escogió a ellos desde el principio para formar una población, y esa población que se estaba formando era la que iba a mostrar quién era Dios, que Dios realmente existía. Por eso esa población no se podía mezclar con los otros pobladores. Había pobladores. Por eso tenemos a Sodoma y a Gomorra. Entonces sí había población de otras calidades de personas, pero Dios solamente escogió a uno. ¿Sí? A uno solo. Escogió a uno solo. Dios no escogió dos, no, Dios no escogió tres. En ese porque la lucha que tenemos en Efesios 6, versículo 2 dice, porque la lucha que tenemos es contra sangre y carne. Sí, no es solamente solo sangre y carne. Entonces uno dice, esas poblaciones estaban pobladas con muchas personas, pero esas personas que tenían, dentro de ellas había gobernadores de tinieblas, había huestes espirituales, que en las regiones celestes estaban en los sitios altos y no podían entender eso. Entonces él daba como una referencia de por qué está esta población. Y por eso es que en este momento ya tenemos poblaciones completamente llenas de estas personas, llenos de estas personas, llenos, y donde han sacado a Dios de su corazón. Lo han sacado. No hay, o sea, ya no hay cristianos, gente que crea en Cristo, gente que crea en Dios, o si los hay, tienen que estar muy escondidos. ¿Por qué? Porque estas poblaciones están contaminadas hasta la médula. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está llamando hoy? A hacer una guerra espiritual. ¿Y cómo se hace la guerra espiritual? Dentro de mí mismo tengo una guerra espiritual. Mis ojos me pueden hacer caer, mis oídos me pueden hacer caer, aún mi misma lengua me puede hacer caer en el chisme, la murmuración, el comentario. Puede hacer que se pierda la unción. Hoy, por ejemplo, le puedo decir al pastor José María Díaz, ¿qué entiende usted del versículo 12 de Efesios? Porque dice que tenemos lucha contra sangre y carne, y contra principados, y contra potestades, y contra gobernadores de tinieblas, y contra huestes de maldad. ¿Usted qué entiende por eso, pastor? Buenos días, yo bendiga a toda la audiencia, todos los que están conectados, todos aquí mundial, Radio Televisión, Canal 4. El versículo 6 del libro de Efesios, el apóstol Pablo nos aclara que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Esto quiere decir que la lucha de nosotros no es contra los seres humanos. No. Contra los principados. Míreme, pastor, al frente. Eso ahí. Las flores de tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, explicándonos de manera detallada que nosotros no estamos cuando, por ejemplo, un brujo, una bruja, un satanista, la lucha de nosotros contra la carne de ellos, contra las personas, sino contra los principados del infierno que se mueven a través de sus oraciones, a través de sus rituales, a través de los altares que ellos ponen. Entonces tenemos que saber qué ente territorial está gobernando en la tierra donde nosotros vivimos, cuál es el por ejemplo, para
para Loma de Arena, para Cartagena, porque esos son, como dice la palabra, no, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados. Entonces hay un principado establecido en una región, un principado de demonios. Exacto, pero pastor, pero yo le estaba aquí explicando a nuestra amable audiencia que el apóstol Pablo hace referencia, ¿cierto? En ese tiempo, o sea, estamos hablando en el tiempo que estaba hablando, o sea, la referencia que Dios estaba puesto, el apóstol Pablo le estaba hablando en ese momento a los que estaban en Éfeso, a esa población de Éfeso, pero no le decía es que ustedes están endemoniados, es que ustedes están llenos de gobernadores de tinieblas. No podía decirle eso, él tenía que hacerlo como someramente, haciendo como eso, pero él les estaba diciendo, sí, eso, ustedes están llenos de demonios, usted, aquí esto está lleno de potestades, ustedes no están luchando contra seres normales, ustedes están luchando contra gente llena de demonios. Espiritualmente están en las regiones celestes, pues eran los sitios altos donde subían allí en Éfeso o allí donde iban a hacer adoración a esta diosa que era la diosa, la diosa Diana. Entonces ahí no les podía decir porque lo agarraban y lo mataban, pero están, ustedes suben a las regiones celestes y todos los que suben a las regiones celestes están llenos de estas huestes espirituales de maldad. ¿Sí? Mire, Pero, usted tiene la razón y así es. Nosotros, por ejemplo, en este territorio donde yo me encuentro, es un territorio donde habita mucho la brujería, la hechicería. Aquí entonces hay usted no una habla, del usted ya aire, hay, aquí hay un principado que gobierna esta región. Y cuando por eso el apóstol Pablo aclara, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, sí, mire al contra frente, gobernadores de las al tinieblas de este frente, siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por exacto. qué lo aclara así? Y en el libro de Daniel se explica. Cuando Daniel comenzó a ayunar y a orarle a Dios por una bendición, hubo una guerra en espiritual, ¿sí? Una guerra espiritual, pero esa guerra no se dio aquí en la tierra, sino en las regiones celestes. Peleó el ángel que traía la respuesta a Daniel, le tocó enfrentar al príncipe de Persia, que es un demonio que no lo dejaba traer las buenas Pero nuevas lo a vamos a Daniel. traducir Y en forma, tuvo que venir el ángel Miguel a defenderlo. Esto pero es lo que es la guerra Pastor espiritual. José, pero esto lo vamos a traducir para, porque la gente se imagina pues que la luna o además allá de la luna están guerreando. No, ese principado con que él estaba batallando era un brujo que estaba encabezando a una bruja y en ese momento los brujos y brujas que estaban encabezando las batallas eran los que presidían el templo de la Diana, de la diosa Diana. Entonces él estaba en una lucha contra ese principado. Ajá. Estaba contra esa lucha. Entonces, ¿qué es lo que lo que nosotros nos debemos enfocar? Cuando nosotros estamos en un territorio, yo tuve en mi casa una bruja. ¿Y qué nos enfocamos? En orar para que de día y de noche, para que cayera ese principado, para que se fuera de mi casa, para que no hiciera más daño. Y eso sucedió. Pero no decía, no, es que es una mujer, no, es que estábamos orando y eso hizo. Aquí al lado había una mujer, pastor, aquí al lado había una mujer, estás en la cámara y estás en cámara, pastor. Y entonces, ¿qué estábamos haciendo? Nosotros debemos es identificar, identificar la región y hacer un cuadrante de quién está en ese tiempo. O sea, tú estás allí, bueno, tú tienes una familia, yo tengo una familia, entonces yo tengo que identificar en esa familia, en esa área, cuál está representando a la región celeste, cuál está con parte de gobernador de tiniebla,
con huestes de maldad y con eso. ¿Y cómo lo hago yo? Identificando. Cuando yo ya tengo identificada a ese hombre, esa mujer, como hicieron con la diosa Diana, con la diosa esa Diana de los Efesios, Dios le dio a Pablo cómo identificar, y mire que ese templo cayó. Y dice que era uno de los Sí, templos así como más usted dice, así hermosos. es, espérese, perdóneme, pero es que la iglesia, una iglesia que interpretó mal las escrituras del apóstol Pablo y por eso hicieron la Santa Inquisición y comenzaron a quemar a los brujos, comenzaron Sí, yo sé cuál. comenzaron en el nombre de Jesucristo, se hicieron las campañas y en el nombre de Jesucristo sacaron la cruz y la espada y comenzaron a hacer las famosas cruzadas y comenzaron a matar gente sin compasión en el nombre de Jesús, diciendo que ellos estaban todos llenos de demonios, de huestes, y por eso el apóstol Pablo aclara que no es contra la sangre ni la carne, Exacto, es exacto, porque contra los estamos aquí principados y hablando del potestades tiempo. del aire. O sea, nosotros estamos aquí en la tierra, nosotros que somos los guerreros de Jesucristo, usted y yo, estamos llamados a hacer la lucha contra esos principados, contra esas potestades, contra esos Y gobernadores de cómo las se tinieblas, lucha, y cómo contra se esas lucha. espirituales de maldad en las regiones celestes, pero aclara la palabra de Dios que las armas de nuestras milicias no son carnales, Sino sino que poderosas son en Cristo. poderosas en Dios para derribar fortaleza y todo argumento contrario al conocimiento de Dios. ¿Y cómo lo Nosotros hacemos? combatimos a través de la oración, Exacto. porque la Esa oración es era, la a espada, través de el la escudo oración. y la danza a través Así de la es, oración. Si así a es. nosotros, a nuestra casa o un vecino o en nuestra ciudad hay un brujo, como lo había en la isla de Malta, hay un brujo que atacaba a la gente con enfermedades, con enviaciones de estas cosas. La única manera que nosotros podemos destruir a ese brujo no es matando al brujo y persiguiéndolo, sino a través de la oración. El mismo Dios se encarga de destruirlo y por eso nosotros tenemos que orar todos los días. Yo les Exacto, recomiendo a todos los radioescuchas y a todas las personas que nos están viendo por televisión que no dejen de orar por sus familias. exacto. El que temprano me busca, temprano me halla, dice el Señor. Por eso nuestras oraciones deben comenzar desde las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque los brujos acostumbran a poner sus altares a las 3 de la mañana y enviar lo que nosotros llamamos enviaciones, sean oraciones contrarias, oraciones de maldición en contra de todas las personas, sean cristianas o no sean cristianas. El diablo es malo, el diablo es puerco y le gusta hacer maldad. Por eso es necesario que te levantes temprano, que aprendas esta televisión, Oración Mundial Radio y Televisión, que te conectes con las emisoras donde se transmite la poderosa palabra de Dios, como la emisora Mi Dulce Refugio, para que aprendas a orar en contra de estas cosas que hacen los brujos, los satanistas. Y es claro lo que la pastora Blanca Lida les está diciendo. Tenemos que estar atentos y tenemos que combatirlos, pero combatirlos a través de la oración y de la guerra espiritual. Ya lo dice claramente, ya tuvo una bruja en su casa que hizo mucho daño, pero que a través de la oración y las oraciones de ella pudo sacarla de su casa y pudo restaurar las aguas a su cauce. Exacto. Entonces, eso es lo que se trata, que nosotros debemos hacerlo a través de la oración, pero antes hay que identificar dónde está ese, como eso que contamina, ese principado que contamina. Nosotros como oradores, en el Espíritu Dios nos muestra dónde está el foco, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra fue exterminado porque no había
se había dañado, se había propagado todo terriblemente. Entonces allí no había un sodomismo y era terrible, era tan sodomita, tan malo todo, que ya Dios decía no hay más que hacer. Tengo que acabar con esta región. Y estamos a punto de que la tierra esté en la misma situación, porque poco a poco la tierra se ha ido consumiendo por la maldad. Ya en este tiempo ahí tenemos sitios donde no puede haber un cristiano. Corea del Norte. Eh, mm, Tenemos más de 60 países ahorita donde no se puede nombrar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es? Se está cubriendo la tierra de esos principados, se está cubriendo la tierra de esas potestades. Y esas potestades y esos principados están siendo, eso no es, eso está yendo en personas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos dice el Señor? No es contra carne ni sangre, pero tenemos que enseñar la palabra de Dios bien enseñada. Eso es estos programas, enseñando la palabra de Dios bien enseñada. No, no es que, ay, no, simplemente nosotros no, dice en el Salmo 1, tenemos el Salmo 1, dice, no nos debemos sentar en silla de escarnecedores, porque yo me vuelvo escarnecedora, ¿sí? Si yo comparto, lo dice, no, ahora todo lo están volviendo, no, buenísimo, ahorita hay que decir que todo es bueno, que todo es santo, no todo es bueno. A lo malo hay que llamarlo malo y a lo bueno hay que llamarlo bueno. Entonces dice acá, sigamos con el versículo 13 porque ahí ya dejamos claro qué es una región celeste, quién la representa y cómo hacemos. Nosotros estamos hablando ahorita de qué representa una región celeste. Una región celeste puede ser también un sitio donde va la gente a tomar. Todo el tiempo se reúne la gente a tomar. Entonces ahí hay una región celeste, ahí hay un principado de alcoholismo. Hay en otras partes que se reúnen muchas personas en un sitio, en una esquina, que y ahí fuman droga. Hay droga. Entonces esa es una región celeste habitada por demonios de drogadicción. Ay, no, que es un vicio. No, son demonios, mis hermanos. Son estos gobernadores de tinieblas, son estas huestes espirituales de maldad. Y esos son los que están habitando en esas personas y se va multiplicando para volverse Sodoma y Gomorra, para acoger la tierra y llenarla de oscuridad. Entonces aquí nos está dando Dios unas estrategias a través del apóstol Pablo y nos dice, dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo y estar firmes. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la armadura de Dios hoy en día? La armadura de Dios hoy en día es la sangre poderosa de Cristo. El sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz fue suficiente para que cada vez que declaremos sobre ese principado, sobre esa potestad y sobre ese gobernador de tinieblas, la sangre de Cristo tiene poder para que te largues de mi casa. La sangre de Cristo tiene poder para que se limpie esa región, porque Jesucristo fue a la cruz para limpiar la tierra. Él dice que dio hasta su última gota de sangre. Él no agarró y se fue a la cruz y empezó a recoger la sangre que él vertía, a recogerla en una bolsita para que no cayera en la tierra. Toda la sangre fue vertida en la tierra, cada latigazo que él sufrió en sus espaldas, cada vez que le quitaban la barba, cada vez que le metían las espinas, salía sangre, y eso era para purificar la tierra, y nosotros somos esa tierra. Y esas personas que están ahí en esas regiones celestes son tierra,
y esa tierra puede ser limpia bajo el poder de la sangre de Cristo. Adelante, pastor. Así es, Pastora Blanca, así es. Para nosotros poder hacer guerra espiritual, primero tenemos que ponernos una armadura como los soldados romanos. El apóstol Pablo lo dice claramente, que la armadura de Dios es ceñirnos con la verdad. Él dice que debemos estar ceñidos en nuestros lomos con la verdad. Él lo que nos está hablando aquí es de una pureza espiritual. Exacto. Ceñir nuestros lomos con la verdad, calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz, colocarnos la coraza de la justicia, ponernos el yelmo de la salvación. La paz, perdóneme, yo lo interrumpo ahí. Bueno, la primera... Guerreros espirituales, y perdónenme un momentico, hay pastores, profetas, evangelistas y guerreros espirituales que sus oraciones no llevan el evangelio de la paz. Ellos comienzan a pelear como si estuvieran peleando en lo físico y comienzan en sus oraciones a decir: te doy puñalada, te doy cachetada, te mando el ángel para que te mate, y así cosas que no es lo que el apóstol Pablo quiere. El apóstol Pablo quiere que nosotros nos presentemos bien espiritualmente, calzar nuestros pies con la verdad. Quiere decir que nosotros debemos estar ceñidos a la verdad, de la verdad es Cristo. Sí. Ponernos el calzado del Evangelio de la paz es que nuestro Evangelio no es para contienda, no es para pelea, no es para lanzar maldiciones. No podemos nosotros hacer una guerra espiritual maldiciendo. También tenemos que tener en cuenta la coraza de la justicia. Debemos ser justos en todas nuestras obras diariamente, porque la armadura de Dios no nos la podemos quitar en ningún momento, así como ningún soldado se quita la armadura, porque en cualquier momento que el enemigo lo ataque, si lo encuentra sin armadura, lo puede matar. El yelmo de la salvación, que debemos creer que somos salvos, porque Jesucristo murió por nosotros en la cruz y nos salvó, no por obra, sino por gracia. Y nunca podemos quitarnos nuestro escudo, que es la fe, porque la fe es lo que mueve montañas. La fe nos sirve a nosotros para saber que, a pesar de que en algún momento podamos perder la batalla, no vamos a perder la guerra, porque Dios está con nosotros. Le paso la antorcha, pastor. Bueno, querido pastor, bueno, entonces dice así: por tanto, tomad la armadura de Dios, como lo acaba de explicar, que podáis resistir el día malo, habiendo acabado estar firmes. Tenemos que ser firmes en las decisiones, firmes cuando creemos en Jesucristo, firmes en lo que estamos creyendo. No podemos ser como, o sea, sí creemos y no creemos, sí creemos y no creemos. Tenemos que tener una convicción firme de que somos realmente esos hacedores de la palabra de Dios. Dice: estad firmes, ceñidos con los lomos, con la verdad. O sea, no puede ser usted una persona mentirosa, no puede estar teniendo una doble cara. ¿Por qué? Porque estaría faltando. Y vestidos, dice, vestidos la coraza de la justicia. Ser justos en todo lo que hacemos. La justicia marca justicia desde que yo me levanto hasta que me acuesto. Ser justo con mi hermano, con mi hermana, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. La justicia está en todo tiempo. Ser justo, ser benévolo con los animalitos, porque hay gente que de pronto no es justo con todo el mundo, pero llega y agarra a patadas al perro, ¿sí? No, tenemos que ser rectos en todo. Y dice que la verdad, vestido la coraza, dice: estad pues firmes, ceñidos con vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Dice: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La paz, lo que acaba de decir el pastor, muy cierto. ¿Cuántos gobernadores, gobiernos completamente corruptos hablan de paz cuando están robando al pobre, se están comiendo todo, están secuestrando niños, están violando todos los derechos humanos y dicen que eso es la paz? Eso es una mentira disfrazada, es un demonio, es un principado. Entonces, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego. ¿Cómo podemos tener fe? Cuando tú eres una persona que estudia la palabra,
se medita en la palabra de día y de noche, la palabra tiene un poder sobrenatural para poder limpiarnos la mente, la voluntad y los sentidos. Eso es como un baño de agua con jaboncito todos los días que uno se da. Tomando, dice, tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la espada. La palabra de Dios, esta es la espada. La, la Biblia es nuestra espada. Querido hermano, dice, dice, y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu para tomar la palabra, orando. Lo que decía el pastor es muy cierto. Yo no puedo decir, de pronto, dice, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu y velando en ello toda perseverancia y súplica en todos los santos. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos a orar por nuestros vecinos? ¿Cuántos de nosotros nos levantamos a orar por los gobiernos? ¿Cuántos nos levantamos? Aquí son contaditos, la verdad. Yo tengo un grupo de oración y se levantan 3 o 4 o 5 y gracias a Dios, y doy gracias a Dios porque hay días que me ha tocado con 2 personas. La levantada de la oración para el mundo, puede que lo estén haciendo en lo oculto tal vez, pero cuando nosotros podemos reunirnos en masa para orar es mucho mejor, porque cuando un pueblo unido jamás será vencido. Cordón de 3 dobleces, nada lo reventará. Imagínense si un pueblo se une. Aquí en Colombia nos acabamos de unir porque estaba a punto de llegar la oscuridad total, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Dios tuvo misericordia de Colombia. La unión hace la fuerza. Unos harán a su forma, pero Dios escuchó. Dios escuchó y por fin abrir la boca para que sea la palabra de Dios a conocer. O sea que hay que abrir nuestra boca, hay que declarar la palabra. Dice, por mí abrir la boca, que sea dada la palabra de Dios a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Esto es lo que hace esta sierva. Dar la palabra de Dios con denuedo, con berraquera, con eso se llama concebicia celestial, que nosotros tenemos que empezar. Mire, yo me vi una vez, yo tuve un sueño donde yo me vi que entraba a un lugar, yo entraba a un lugar, a una sala, y había una mujer lindísima sentada, pero apenas me vio esa mujer, se orinó, se veía el chorro de chichi por toda la sala. Apenas me vio, se orinó del susto. Entonces, ¿qué es? Nosotros tenemos que declarar la palabra, ser gente berraca en la vida para llevar una buena palabra, por el cual soy embajador en cadenas, con denuedo hablé de él como debo hablar. Bueno, esto me pareció muchísimo, dice, salutaciones finales, pero también vosotros sepáis que el asunto de que hago todo lo hará saber Tíquico, hermano amado, fiel ministro del Señor, en el cual envié para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, con consuelo en nuestros corazones, pase a los hermanos y el amor con la fe en Dios, para Padre y del Señor Jesucristo. La gracia que sea con todos los que aman a nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Y dice, inalterable. Amén. Bueno, hemos terminado Efesios. El libro de Efesios lo estudiamos versículo a versículo, capítulo a capítulo, y eso sucedió. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a seguir ahora? ¿Cuál es el estudio? Vamos a estudiar Hebreos. Para la próxima, para el lunes próximo, seguimos con el libro de Hebreos. Tenga una expectativa, haga una investigación, pueda discutir qué vamos a estudiar el libro de Hebreos. ¿Para qué lo vamos a estudiar? Lo vamos a estudiar los días lunes, los días jueves y los días miércoles. Gracias a todos ustedes, mis amados, se nos acabó el tiempo y me acabé de robar unos minuticos. Que Dios los bendiga. Un abrazo, bendiciones para todos. Dios te bendiga, Rosana. Dios te bendiga, Pastora Blanca. Muchísimas gracias por estas palabras tan hermosas que tratan el día de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias, pastor, por acompañarme, de verdad.